Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en América Latina. Estamos aquí en otra emisión más de Tres Puntos Noticias y el día de hoy estamos muy honrados aquí en el estudio porque tenemos la presencia de dos personalidades mexicanas. Está Luis Gerardo Méndez, el actor tan conocido en México y bueno, pues también activista de derechos humanos. Y tenemos la gran presencia de Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, quien fuera luchador social y que desapareció hace más de 44 años, hace 44 años. Y Tita nos va a decir, y también Luis Gerardo, qué pasó el día de hoy en el Consejo de Derechos Humanos durante la adopción de las recomendaciones del examen periódico universal de México. México adoptó 262 recomendaciones de 264 que se le hicieron y la sociedad civil habló y habló fuerte y habló claro. Entonces, para eso yo quisiera que nos cuenten, Tita, por favor, si puedes comenzar, y Luis Gerardo, qué pasó el día de hoy y cómo estuvo y cuáles fueron sus reclamos al gobierno de México. Sí, muy buenas tardes. Pues estuvimos nosotros aquí para lo del examen periódico universal de México, ¿no? Nuestro país. Y bueno, aceptaron las recomendaciones, ¿verdad? 262 recomendaciones, solamente dos no. Y pues es importante porque, pero esperamos la implementación de esas recomendaciones, ¿no? Pues en el caso de mi padre, Rosendo Radilla, nosotros hacemos el reclamo debido a la impunidad imperante en nuestro país desde hace pues muchísimos años. No hay investigaciones, no hay sanción a responsables. Y bueno, no es el caso solamente de Rosendo, sino que son alrededor de 650 casos del estado de Guerrero solamente, de ese periodo de la llamada Guerra Sucia. Y bueno, ¿y usted qué le pide en particular al gobierno de López Obrador? Bueno, pedimos que se cumpla la sentencia. Tenemos una sentencia de la Corte Interamericana que cumplirá próximamente 10 años de emitir esta sentencia sin que se tenga una sola pista del paradero de Rosendo ni de ninguno de los otros personas desaparecidas. Y Luis Gerardo, si tú nos quieres platicar cómo estuvo tu presencia en el consejo y cuál fue tu sentir de estar ahí en la sala, que es impresionante, es muy bella. ¿Qué nos puedes decir de, bueno, primero también tus impresiones y qué fue lo que le reclamas y le dices al gobierno? Bueno, pues primero me siento muy honrado de estar acá, ¿no? Me siento muy honrado de venir con estas organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos, de compartir estos días con una guerrera como Tita, ¿no? Que tiene este temple y esta búsqueda por la justicia de más de 45 años, que me parece una cosa admirable y agotadora al mismo tiempo, y todo mi respeto para ella y para la gente como ella que se suma a esta lucha, ¿no? Yo no soy un experto en el tema, ni mucho menos, pero soy un actor, soy un cineasta, soy un ciudadano mexicano y creo que lo que sí entiendo muy bien es mi papel en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido creo que los actores somos altavoces, ¿no? de ciertas causas que podemos denunciar, ciertas cosas que nos parecen que no están bien y dar voz a luchas que nos parecen importantes, ¿no? Y en ese sentido los defensores de los derechos humanos en México están viviendo una situación muy hostil, ¿no? Desde hace muchos años, pero particularmente ahora también con este gobierno, porque de pronto ha habido muchas declaraciones muy desafortunadas por parte de altos funcionarios, por no decir del presidente, donde de pronto se minimiza el trabajo de la sociedad civil, se minimiza el trabajo de los defensores de derechos humanos, se les desprestigia, se dice que defienden delincuentes nada más, ¿no? Que no están organizados, y pues eso es terrible, porque para mí es clarísimo que la suma entre la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores y defensoras de los derechos humanos, ellos dos juntos son fundamentales para que el Estado de Derecho de cualquier país funcione correctamente y sus habitantes puedan gozar plenamente de sus derechos humanos, ¿no? Particularmente en un país como México, donde hay más de 40,000 desaparecidos, ¿no? Y en fin, me siento muy contento y me siento pues también como muy, no sé, como
pequeño cuando llegas aquí, ¿no? Y darte cuenta del monstruo que es la ONU. Y no solamente me refiero al tamaño, sino me refiero a lo complejo que es, ¿no? Hay tantos intereses, hay tanta política entre los países, ¿no? Donde es tan difícil de pronto como hablar claras las cosas, ¿no? Y entonces yo llegué aquí y de pronto les decía a mis compañeros y compañeras, ¿no? De estas ONGs, les decía, bueno, si es tan complejo todo, ¿para qué estamos aquí, no? Sí. O sea, ¿cuál es el caso de que estemos aquí denunciando estas cosas? Y me decían, y me pareció muy lindo, que es, pues porque estas pequeñas acciones, estos pequeños granitos de arena, estas pequeñas intervenciones de 2 minutos que tienes enfrente de todos los países, son las que poco a poco pueden generar un cambio que a lo mejor lo vamos a ver nosotros, a lo mejor los van a ver nuestros hijos, pues, ¿no? Pero si no existieran estos contrapesos, claro, pues no habría un cambio, ¿no? Y me parece importante, ¿no? Señalar esto. México tiene, como dijiste, 262 recomendaciones de más de 100 países, que solamente quiere decir que hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Sí. Y el gran problema de México, estas recomendaciones se repiten 2 temas, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Uno es la impunidad rampante que opera en el país, ¿no? Que es muy complejo porque las instituciones están completamente son corruptas, ¿no? Están podridas de muchos lugares, ¿no? Entonces, eso, hablar de que necesitamos instituciones autónomas, ¿no? Y que estén bien vigiladas. Y por otro lado, hablar de la importancia de la protección a los defensores de derechos humanos y a las víctimas, ¿no? Que pues en este entorno en el que están viviendo ahora es complicado. Ahora, quisiera, recordarles que tanto Luis Gerardo como Tita vienen representando a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y también a las Brigadas Internacionales de Paz. Juan. Sí, yo lo que quería preguntar, primero es importante que sobre 264 se adopten 262 porque eso compromete al gobierno. Y como existe un problema de impunidad, que yo a causa de un viaje que he hecho recientemente a México lo he podido apreciar mirando la situación y eso, o sea que me da la impresión que a determinado nivel de los estamentos de los organismos del Estado, las cosas se bloquean y no se puede avanzar. Y eso se tiene que quebrar en algún momento. Y la única forma de quebrar es que los testimonios de las víctimas sean de tal volumen que al final se produzca una ruptura del dique y comience a producirse un poco de saber qué es lo que pasó y llegar a la verdad. Por tanto, es importante todo esto que ustedes vengan a hacer testimonio. No va a haber, como yo suelo decir, revolución en la ONU en derechos humanos, pero es como una gotita que va cayendo y a la larga produce cambios. Con respecto al tema ese de la impunidad, me da la impresión de que la lucha contra el narco y todo el fenómeno de violencia que se desató en México, por lo que yo pude ver en mi viaje, hacen que se ha generado una cultura de que para resolver los problemas se elimina la otra parte. Si yo pienso diferente que este señor, a este señor lo elimino. O sea, yo estuve en México cuando eliminaron al último periodista, que era un periodista de radio, que nadie sabía cuál era la frase que este señor había dicho para que alguien se sintiera mal, tomar el auto, ¡paf!, y lo matara. Entonces, hay una cultura de que los problemas se resuelven por la eliminación de la parte adversa. Me parece que eso el gobierno tendría que tener una intervención voluntarista, digamos, para sacar el tema adelante. Y con respecto a los estamentos de impunidad, es importante las 262 y que haya un seguimiento. La ONU le da un seguimiento, pero si los organismos de la sociedad civil le dan también un seguimiento, donde hay un nuevo gobierno que aparentemente no es hostil a la problemática de derechos humanos, yo creo que no hay que perder la confianza, digamos. O sea, no hay que resignarse, creo yo. Claro. En ese contexto yo quería hablar del tema de la Guardia Nacional. Vino aquí una funcionaria del nuevo gobierno a recibir recomendaciones de la alta comisionada, pero los sectores de las Fuerzas Armadas vendían este nuevo proyecto con todo el afinamiento que se le logró hacer como que, bueno, es el comienzo del repliegue del ejército, etcétera, y de la marina, a ver, ¿cómo ven ustedes esto? O sea, ¿va a servir de alguna manera para mantener, digamos, la lucha contra la delincuencia, pero a su vez permitir que el ejército y la marina se retiren de la primera línea, digamos, porque ahí aparecieron
muchas violaciones y ha habido múltiples dificultades para Sí. que las violaciones en las que intervinieron los militares pudiera activar la justicia. Mi pregunta tiene que ver con eso. Sí, sí, bueno, nosotros estuvimos luchando en contra de la Ley de Seguridad Interior que se había aprobado en nuestro país y que bueno, después la Suprema Corte de Justicia determinó que era inconstitucional y paró, ¿no? Pero después nos anuncian la Guardia Nacional, Sí. que es lo mismo que lo que se había planeado con la Ley de Seguridad Interior. Entonces, para nosotros hemos estado en contra de la militarización y precisamente porque nuestros familiares fueron desaparecidos por el ejército. El ejército fue el responsable de la desaparición de todos nuestros familiares de la década de los 70. Entonces, para nosotros es muy difícil aceptar que una institución que no está capacitada para tratar con la población civil estuviera en las calles, ¿no? Violando los derechos humanos, además de que nuestra Constitución lo manda así, ¿no? De que el ejército no podía estar en las calles. Sabemos de la gravedad que hay, ¿no? De la situación tan grave que hay en nuestro país. Y bueno, ahorita ya un poco se reguló, ¿verdad? Al inicio nos asustaba muchísimo porque pensábamos que no iba a tener ninguna, o sea, la creación de esta Guardia Nacional no iba a tener nada que lo limitara. Sí. Sí. Un contrapeso. Y Así es. le pusieron ahora el mando civil. Ajá, el mando el mando civil. y además En la negociación 5 final. años, Ujú. sí, 5 años, o sea, solo va a permanecer 5 años y se va a Y retirar. se va a ir retirando. Entonces sabemos de la gravedad de la situación nuestra y bueno, pues admitimos que probablemente es un a lo Algo mejor transitorio. ajá, sí, y que quizá pueda, tenemos la esperanza de que pueda cambiar la situación de violencia que existe ahí En México. Sí. ¿Querías Sí, agregar algo? Sí, un poco volviendo a las recomendaciones, o sea, algo por lo que estamos aquí que nos parece importante pedirle al gobierno y que ya lo dijimos en el consejo ahora y en el foro del día de ayer, es que para nosotros es muy importante que estas implementaciones, ¿no? Estas recomendaciones de la comisión se incluya a los defensores de derechos humanos y se incluye a las víctimas en la conversación, ¿no? O sea, antes de implementar cualquier recomendación, que exista un diálogo, ¿no? Sí. Donde se tomen en cuenta las voces de los afectados para poder construir pues estos mecanismos o estas maneras de trabajar estos temas en que se incluyan las voces de la gente que está afectada, ¿no? Claro. Ahora, mi análisis con respecto a lo de la Guardia Nacional y lo que se habló hoy, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos habló de que era importante de que se garantizara que el mando de la Guardia Nacional sea un mando civil. Sí. Porque en México, o sea, son estos contrastes, porque en México el presidente no sé, dicho que puede ser que la terna que va a mandar para el líder de la Guardia Nacional, pudiera haber ahí un militar. Entonces, ¿dónde está el mando civil? Exacto. Entonces tiene que ser, y es lo que vino también a decir la comisión y lo que han dicho las organizaciones de la sociedad civil, tiene que ser un mando civil el que sea el titular de esta Guardia Nacional. También hay unos contrastes que a mí me llaman muchísimo la atención con el discurso y aquí y lo que se dice y lo que se hace en México. Por ejemplo, en el discurso del día de hoy, el gobierno dijo que se van a comprometer a proteger los derechos de la mujer, de las niñas, etcétera. Y en México, por el otro lado, el presidente ya anunció el recorte de recursos para estancias infantiles, el recorte de recursos para refugios de víctimas de violencia familiar, cortes para comedores infantiles también, o sea, que todo en realidad afecta a las mujeres. Entonces digo, esa es una contradicción muy grande que hay. Otra es que dijeron aquí que abrían el diálogo con la sociedad civil y que querían entablar el diálogo con ellos y que las recomendaciones las discutirían. Pero en México también el presidente anuncia que se van a recortar los fondos para la sociedad civil. Entonces, otra incongruencia. Y también la última es la que tiene que ver, bueno, la de la sociedad civil, la de las mujeres. Y otra cosa que
Ya, nada más. Esos son los pendientes que creo que... Yo estaba allí cuando el presidente dijo que iba a haber incentivos para promover un poco la delación, digamos, dentro de las propias Fuerzas Armadas, que dieran información a cambio de, bueno, una mayor clemencia si son personas implicadas las que la daban. Yo creo que se refería más que nada a Ayotzinapa, pero bueno, ¿ustedes creen que puede ser un mecanismo, digamos, de decir vamos a premiar la delación? Ha dado resultado en otros países, es decir, yo no me estoy escandalizando ni nada menos, o sea, que lo que tenemos que buscar es que sea efectivo, que puede ser una posibilidad. Y la otra, bueno, no la delación, pero que anónimamente aparezcan pruebas que desbloqueen, ya que hablamos de Ayotzinapa, o sea, se sabe hasta en la institución militar donde hubo desaparecidos, por Sí. tanto no es mucho lo que falta, digamos, Claro, hacer. claro. ¿Ustedes qué piensan sobre mecanismos adicionales para tratar de desbloquear la situación de esa impunidad que existe? Bueno, a mí me parece importante primero decir que sí, o sea, que sí saludamos y sí notamos y agradecemos los esfuerzos del gobierno por esclarecer el caso de Ayotzinapa. Sin duda es un caso que es muy emblemático, Claro. pero también creo que es importante decir que pues a 100 días del nuevo gobierno tampoco es que hayamos visto como una ruta clara para resolver los otros 40,000 casos de desapariciones forzadas, ¿no? Está muy bien resolver el caso de Ayotzinapa, pero ¿qué más que se va a hacer para estos 40,000 casos de desaparición Claro. forzada, ¿no? Que son muy Claro. importantes también. No uno es más importante que el otro, todo, Exactamente. ¿sabes? Entonces hay que darle ese peso. Nosotros hemos sido muy insistentes en esta participación de la necesidad de pronto tener un mecanismo probablemente internacional, ¿no? De alguien que esté vigilando estas instituciones, que esté vigilando estas investigaciones, pero el gobierno no lo quiere. El gobierno no lo quiere. Porque dice que es injerencia interna o Exacto. es una demostración implícita de que Sí. el gobierno no tiene la capacidad Sí. para hacerlo Claro. con su fuerza propia. Sí, no, y tuvimos una reunión hace un momento con la embajadora y con la gente del gobierno mexicano y nos decían que lo más importante para ellos ahora es pues eso, reconstruir las instituciones, ¿no? De una manera pues eso, total, ¿no? Y confiar en eso, pero bueno, nosotros tenemos nuestras reservas. Pues esperemos, Sí. esperemos y bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Vamos a estar aquí muy pendientes, les vamos a dar seguimiento. Vienen cosas para México, viene la revisión por el Comité contra la Tortura. Aquí les vamos a estar informando cualquier cosa que vaya sucediendo con respecto a México y ya saben que otros países de América Latina. Y pues los esperamos en 3 Puntos Noticias para la próxima vez. Muchas gracias a François Subier por los controles. Gracias a Juan Gasparini. Bueno, y a Diego de León, que no está presente hoy porque todo esto se resolvió bastante rápido, Sí. pero creo que hemos tratado de seguir aportando elementos de comprensión para que en América Latina se pueda dar la conexión con la ONU y ver cómo funcionan estas cosas. Muchísimas gracias a Tita Radilla. Muchísimas Muchas gracias a gracias. Luis Gerardo Gracias. Méndez. Gracias. Y nos vemos para la próxima vez. Hasta luego.